Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Juan Carlos, bienvenido. Charlie, un gustazo estar aquí, maestro. Gracias por sacar un tiempo para venir a conversar. No, me parece espectacular. ¿Quién se quiere perder charlas con Charlie? Nadie. Y pues con usted invitado, yo creo que la gente ya va a sentarse ahí a sintonizar. Recuerden que si quieren apoyar este proyecto pueden entrar ya a baki.com/charlasconcharlie o a patreon.com/charlasconcharlie. Bueno, Juan Carlos, ha pasado poco de este nuevo periodo legislativo, pero yo siento que estamos como en años caninos, ¿no? Pasa una cantidad de tiempo, pasa una cantidad de cosas. Denos como una primera sensación de este nuevo periodo del Congreso, de las relaciones con el gobierno y de cómo está viendo usted las cosas. Arranquemos por ahí. Bueno, tengo la sensación de que pasan muchas cosas alrededor del Congreso, pero muy pocas dentro del Congreso de la República. Es decir, esta nueva legislatura, que por supuesto está marcada por el inicio de las campañas electorales regionales, ha hecho que los congresistas estén en modo tortuga, en slow motion, en cámara lenta, Sí. en lo que respecta a la actividad legislativa, pero por supuesto en fast forward en lo que tiene que ver con la opinión política, Claro. porque evidentemente eso es mucho más rentable para las campañas políticas que ir al Congreso a legislar. Entonces, para quienes hacemos una tarea, digamos, prioritariamente legislativa en la política, pues estas son tiempos de vacas flacas. En este momento ya deberíamos ir por ahí en tercer debate del proyecto de cannabis y vamos apenas a entrar al segundo debate. Y no está fácil conformar el quórum. En estos días, varios de nosotros hicimos, digamos, el reclamo airado al interior de la plenaria de la dificultad de armar quórum para siquiera discutir 2 o 3 proyectos en una semana donde solamente íbamos a sesionar un día, ni siquiera los 2 días, digamos, regulares del Congreso de la República. Pero por otra parte, si bien ahí la cosa anda bastante fría, por el lado, digamos, de la opinión política, la cosa anda bastante caldeada porque ha habido Sí. todo tipo de controversias, todo tipo de peleas, todo tipo, si se quiere, de confrontaciones, muchos congresistas involucrados en múltiples controversias, la controversia que hubo, por ejemplo, con el tema de la reforma a la salud con Catherine Miranda, o por ejemplo la controversia entre la fiscal y Catherine Juinao, y esos debates se sienten duro en el Congreso de la República. Uno llega a las sesiones y siente que el aire está pesado, si se quiere. Claro. Y por supuesto que esta es una legislatura donde ya se empieza a sentir la enorme influencia del gobierno nacional en el Congreso de la República. Esa influencia no se había sentido el año anterior. Ahora es evidente que el gobierno ha logrado unas mayorías, al menos en la Cámara de Representantes. Ya veremos qué pasa en el Senado. Creo que en el Senado el juego es muy distinto, pero al menos en la Cámara de Representantes, con una enorme mayoría al interior de la bancada del Partido Liberal, una cierta fuerza al interior de la bancada verde donde hay contradicciones y demás, pero hay una fuerza del gobierno y por supuesto la entrada del partido de la U, que me parece que es obvio que quiere ser partido de gobierno, así Dilian Francisca diga lo que diga, o bueno, en fin. Creo que además con las 16 curules de paz, me parece que el gobierno tiene mayorías para tramitar cualquier cosa al interior del Congreso. Si no lo ha terminado de hacer, digamos, es porque en definitiva esta ralentización de las sesiones no se lo ha permitido, y ellos entienden perfectamente que hoy la prioridad de los políticos es la política regional. Pero una vez que esto termine, usted va a ver lo que es un fast track en el Congreso de la República. Tengo esa sensación. Un pupitreo. Bueno, ellos mostraron ya el gobierno, el músculo con la reforma a la salud, tienen los votos para pasarla por Cámara. Y ahí tengo dos preguntas. Hace un mes largo usted estuvo reunido con el presidente a la salida del Palacio de Nariño, pues habló de la necesidad de que hubiera una relación de diálogo con el gobierno de concertación y es algo sobre lo que también habló a mitad de semana el presidente en la Plaza de Bolívar, de que él quería un acuerdo nacional, pero que él tampoco se iba a arrodillar ante los políticos y ante el establecimiento. Entonces, por un lado, usted dice, este gobierno en este nuevo periodo legislativo tiene mucho más control de las mayorías, pero ¿qué tanto eso ha significado que estén dispuestos a hablar más con las bancadas para acordar las reformas? No, muy por el contrario. Es que cuando yo le dije eso al presidente después de la bancada con el Partido Liberal ante los medios,
era un llamado a que estas reuniones no sean simplemente cosméticas y formales, sino que empecemos a entrar en los temas de fondo y en las controversias difíciles de los proyectos, en especial de la reforma a la salud, que se le volvió, si se quiere, el punto de honor del presidente de la República, y me parece que va a hacer todo lo posible por no ceder una coma en ese proyecto, y que cualquier cosa que ceda en él va a ser puramente cosmética, y que él va a seguir tratando de mantener, si se quiere, el eje central de esa reforma viva, a pesar de que tenga una coalición de gobierno que no esté de acuerdo del todo con esa reforma, pero que la va a votar. Eso es lo que va a suceder. Fíjese que liberales que hayamos firmado la proposición de archivo, solamente yo, no hay más. Yo, como siempre, firmando con los verdes y con algunos, Sí. digamos, del otro lado de la plenaria, que nunca se nos habían sumado mucho, por lo menos en mi historia personal en el Congreso. Pero me parece que eso del diálogo nacional es simplemente una pantomima de labios hacia afuera y en la plaza pública y con los empresarios y con los gremios y demás, pero al interior del Congreso de la República las fuerzas están cerradas justamente para que esos diálogos no terminen afectando la columna vertebral de las reformas del gobierno. Entonces, pues diálogo, eso no es un diálogo en definitiva. Bueno, y para antes de hablar de las reformas en detalle, con ya este apoyo que lograron con los liberales en Cámara, terminan de apoderarse, de hacerle como una especie de caballo de Troya a César Gaviria en el Partido Liberal. Pues usted ha sido uno de los que ha tenido una voz crítica frente, pues, a la fuerza que ha tenido el expresidente. Para unas personas que están afuera como yo, resulta inexplicable todavía el nivel de poder que él tiene, pero pues evidentemente no sabemos de política lo suficiente para entender qué es lo que se está moviendo cuando visitan la Casa Museo. Entonces, ¿cómo están esas fuerzas ahí? Y además, pues Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, que también es liberal. Bueno, yo creo que ya desde hace mucho rato, al menos en la bancada de Cámara, el gobierno tiene las mayorías, y que el gobierno tenga las mayorías es la derrota de facto de César Gaviria, porque el pulso se está dando justamente en aquella reforma en la que el presidente Gaviria fue vehemente al oponerse, que es la reforma a la salud. Entonces, si él vio que perdió el control de la bancada para una reforma en la que él se embistió tan a fondo, que tiene escrita una ley estatutaria de salud debajo del colchón de la Casa Museo, y que no ha sido capaz de erradicarla porque se quedó sin el patrimonio político que había tenido hasta el momento, pues esa es una derrota gigantesca para César Gaviria. Pero además es que uno no puede ser el líder de un partido, Charlie, a punta de amenazas y a punta de sobornos y de extorsiones. Es decir, si uno quiere que a uno lo sigan en política, lo tienen que seguir porque le tienen el respeto a sus ideas y a lo que uno plantea, y porque en definitiva lo quieren seguir, no porque estén obligados a seguirlo con las transacciones de los avales. Una vez que el presidente Gaviria entregó los avales, quedó desguarnecido ante el poder del gobierno, y me parece que el gobierno va a armar las mayorías y que hoy a César Gaviria lo único que le queda es tratar de salir de la manera más decorosa posible del partido. Lo que va a intentar el presidente Gaviria, que es lo que está haciendo ahora en el Consejo Nacional Electoral, al apelar la decisión del Consejo Nacional Electoral de que el partido esté obligado a hacer una convención nacional antes de que termine este año, para justamente lograr hacerla en enero, febrero, es para poder dejar a su sucesor, que no es otro que el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa. ¿Cómo se me puede olvidar cuando su hermana es la principal opositora al proyecto de cannabis y a casi todas las ideas liberales del Congreso de la República? Pero quieren dejar a Héctor Olimpo Espinosa, que fue secretario general del partido durante la época de la presidencia de Simón, y por supuesto durante la colegiada que le siguió al retiro de Simón de la presidencia del partido. Y lo que van a querer es dejar un sucesor que pueda agenciar, si se quiere, los intereses de la Casa Gaviria. Yo creo que el partido tiene que resistir a eso, pero de la misma manera también tiene que resistir al pleno y total servilismo al gobierno nacional. Yo creo que eso no le va a hacer de ninguna manera bien al Partido Liberal. Creo que el Partido Liberal tiene que plantearse como un partido de centro izquierda, crítico al gobierno de Gustavo Petro en lo que corresponda, ayudar al gobierno de Gustavo Petro cuando el diálogo lo permita y cuando las concertaciones así demuestren que el partido es efectivamente un partido de gobierno. Pero si lo van a también volver un notario de Gustavo Petro, pues me parece que también se pierde el espíritu del Partido Liberal. Redondeamos el tema del acto legislativo de cannabis de uso adulto. Usted hablaba esta semana y me decía al principio que hay otra vez como un nivel de ausentismo que se combina también con las elecciones regionales.
hay también como otra vez una preocupación de que habiendo tenido esto a escasos votos de que hubiera pasado todos los 8 debates, vuelva a pasar lo mismo. ¿Usted cómo ve la cosa ahora? ¿Cree que la pelea se va a abrir distinto? Eso por un lado. Y lo otro es, ¿cómo siente al gobierno? Porque, por ejemplo, dijo esta semana el ministro Velasco en entrevista con Yamid Amat que había que apoyar eso directamente. Dijo también el ministro Néstor Osuna, pero usted la última vez que hablamos hace unos meses cuando se hundió el proyecto en un streaming me decía, a lo último no volvieron a aparecer, vieron que íbamos a perder y nos dejaron solos. Sí, yo sentí el vacío del gobierno en los últimos dos debates duramente. Eh, a mí me hubiera gustado verlos mucho más dedicados a eso que a la reforma pensional y a la reforma a la salud, que en definitiva estaban en pleno final de una legislatura y que nada les costaba volverlo a radicar el 20 de julio y que tuviera de hecho un trámite con mayor tiempo. Porque fíjese, al haber aprobado esos proyectos en la primera legislatura, ahora solamente les queda un año para darle el resto de los debates, mientras que en definitiva si hubieran tenido que volverlos a radicar el 20 de julio, pues no habían perdido en realidad tanto tiempo. Y para mí fue doloroso ver que el gobierno hubiera estado tan embestido al final. Yo hice esas críticas y creo que las críticas fueron escuchadas porque, según me cuentan, al propio interior de Palacio, el presidente Gustavo Petro lamentó duramente que se hubiera hundido el proyecto. De hecho, cuando estuvimos en bancada los liberales con él, creo que la mitad de la reunión se refirió al proyecto de cannabis. Y creo que hoy el gobierno tiene un compromiso mucho más grande con ese tema, que además es el tema internacional de Gustavo Petro. Gustavo Petro tiene dos temas internacionales centrales: el tema de una nueva política internacional de drogas y su liderazgo regional en el tema de medio ambiente. Sí. Y creo que además usted que cita a la encuesta de cifras y conceptos, me parece que ahí es donde sale mejor rankeado el presidente de la República, Sí. en los temas ambientales y en los temas de una reforma a la política de drogas y un poco el liderazgo que el presidente quiere tomar internacionalmente con esto. Pero eso ya no puede seguir en el discurso. Gustavo Petro tiene que dar algún resultado en materia de la nueva política de drogas y van a lanzar esa nueva política la semana que viene en el Tambo, pero eso no es una victoria lo suficientemente contundente para que Gustavo Petro le pueda decir al planeta entero que aquí hay un cambio drástico en esa política. Tiene que dar el resultado del cannabis, maestro, como lo han hecho en otros países del Claro, mundo. pero ahí, lo interrumpo ahí porque es que además en la conferencia que hubo en Cali y leyendo lo que pues algunos analistas que saben de este tema plantean es como sigue hablando de cuántas toneladas incautan, sigue el canciller también planteando un discurso represivo. Lo del cannabis casi que ya se amplió la ventana del debate, la necesidad de que eso pase, pero ¿qué tanto usted ve que eso sí se va a conectar con una política de drogas realmente distinta? Porque hasta ahora yo siento que no está abriendo ese espacio. Pues cuando uno ve la nueva política de drogas que va a presentar el ministro Osuna en el Tambo con el presidente de la República, uno ve que hay, digamos, unos virajes generales, pero con respecto a, sobre todo la cocaína, porque en la política está planteado, digamos, la regulación del cannabis. Pero con respecto a la cocaína, pues el discurso sigue siendo exactamente el mismo de los gobiernos anteriores. Y usted bien lo dice, es cuánto vamos a incautar, cuántas hectáreas tenemos que reducir, en fin, y eso no es un cambio real de la política de drogas. Ahí va a tener un reto Gustavo Petro, pero por eso yo lo que no entendí es por qué no quisieron coger de una vez los mangos bajitos, porque el mango bajito del cannabis lo que hubiera hecho era que todo el resto de la discusión de aquí en adelante se centrara en cómo vamos a reformar la política de drogas que tiene que ver con el primer país productor de cocaína del mundo. Pero no, entonces ese debate va a quedar de alguna manera postergado hasta que el cannabis logre salir. Que es un montón de tiempo. Y es al menos un año más las reglamentaciones que hay que hacer, más la ley estatutaria o ordinaria que tenga que reglamentar el acto legislativo. Entonces, claro que esto va a tomar un trecho y se le va a acabar al gobierno de Gustavo Petro sin poder dar un viraje real más allá de los discursos. Pero fue, pues yo sé que esto ya es llover sobre mojado de cosas que ya pasaron, pero fue que no cogieron ese mango bajito o realmente en medio de esa dispersión que tiene el gobierno y de la falta de estrategia se dejaron meter ese gol y no pudieron dar esa pelea para saquemos esto adelante y apoyemos ya lo que vienen empujando los AI Pizarro y que ganen esto. Yo creo que también el cambio de ministro del Interior en ese momento fue muy difícil para el proyecto porque le tocó llegar a Luis Fernando Velasco en los dos últimos debates.
con un Congreso muy caldeado, posiblemente el momento más caldeado del Congreso. Fíjese que este momento ni siquiera está tan caldeado al interior del Congreso como el final de la Sí, legislatura claro. anterior. Con la Entonces, ministra Corcho con la también. ministra Corcho, un David Luna recontraempoderado en contra del gobierno, pero queriendo apoyar el cannabis, pero al mismo tiempo diciendo, uy, si yo apoyo esto, ¿será que va a ser entendido como un apoyo al gobierno? Digamos, esas dicotomías también eran complicadas en la política. Pero lo que creo es que le tocó al ministro Velasco bailar con la más fea y sin mucho tiempo para poder adaptarse y para poder generar los relacionamientos al interior de las bancadas que necesitaba para este convencimiento. Fíjese que una de las conclusiones de la reunión entre los senadores del partido de la U y el presidente Petro, usted recuerda esa foto, es que van a apoyar la regulación del cannabis. Y ahí había solamente 3 de los 11 votos que puede aportar el partido de la U. Entonces creo que también fue una cuestión de falta de tiempo para poder, si Armar se bien quiere, la foto. armar la foto. Conectando este tema de cannabis con otro proyecto que se ha movido en estos días, que es el de muerte médicamente asistida. Este es un proyecto de ley de iniciativa suya que esta vez entró por el Senado con el apoyo del senador Humberto de la Calle. Y pues muchos datos que me llaman la atención de lo que involucra esta iniciativa, entre otras que cerca del 70% de la gente pues está a favor de que haya algún tipo de procedimiento para una muerte asistida en Colombia, que hay algunos problemas como por ejemplo las barreras que impiden el consentimiento sustituto y bueno, y un tema muy sensible sobre los menores de edad que puedan estar experimentando una enfermedad terminal o algún tipo de situación ya de final de la vida. Entonces, ¿cómo está viendo esto? Lograron pasar ese primer debate. Es también uno de estos proyectos que altera mucho la sensibilidad de la gente conservadora, no tanto políticamente, sino en este tipo de expresiones de libertades individuales. ¿Cómo están las sensaciones para ese? Bueno, lo primero que yo quiero decir con respecto a ese proyecto es hacerle un reconocimiento a Juan Fernando Reyes Curi, con quien presentamos este proyecto hace Ex representante de 3 la años, Cámara ex Liberal del representante de la Valle. Cámara, de las quemadas más difíciles para mí Sí, él como hizo un buen congresista. trabajo, sí. Sí, ese convito de Gabriel Santos, Reyes Curi, José Daniel López, Juanita Gobertus, esos que Usted eran... es el único que sobrevivió de ese Yo soy combo. el único sobreviviente de ese combo. Nosotros Juani- éramos un sí, combo, sí, éramos un claro. parche, algunos éramos un poquito más izquierdosos que Sí, otros, sí, sí. lo que fuera, pero todos teníamos una visión muy liberal y de eso solo quedé yo. Y yo creo que eso tuvo que ver con que yo fui el más crítico, posiblemente el más vehemente ante el gobierno de Iván Duque. Los otros, digamos que tenían mayor... eran, digamos, de alguna manera menos vehementes a la hora de criticar al gobierno. Y yo Sí, creo que Gabriel eso Santos, para el contexto de Gabriel Santos se quemó, se López se quemó. quemó, Curi se quemó y Y Reyes Juanita Curi. se retiró. Juanita se retiró y está ahora en Human Rights Watch. Así Ok, es. continúe. Bueno, ese combo habíamos presentado una agenda realmente muy liberal entre los que están el cannabis de uso adulto y por supuesto la eutanasia o la muerte médicamente asistida. ¿Cuál es la distinción que se hace? Porque ustedes hablan también de un cambio de terminología, la necesidad de entender esto de otra forma. Sí, realmente es lo mismo, eutanasia o muerte médicamente asistida es lo mismo, pero digamos que el lenguaje es importante porque estamos utilizando la terminología que ha utilizado la Corte Constitucional. En Colombia, digamos, el derecho a la muerte digna tiene, digamos, 3 universos. El derecho a la muerte digna es un derecho que consagró la Corte Constitucional a través de una línea jurisprudencial. Que tiene además casi 17 años de línea jurisprudencial con respecto a este tema y que ha ido avanzando de a poco. No es de sorprenderse que haya arrancado con el maestro Carlos Gaviria Díaz, como arrancó, digamos, la línea jurisprudencial del cannabis. Sí. Que ese era un verdadero liberal. Esa sí que es una figura que le hace falta a este país hoy en día, yo creo. Que después dijeron que lo que era comunista, yo pues no se leyeron las sentencias, no nunca se en su leyeron vida, ninguna. nunca conversaron con Carlos Sí, sí, Gaviria. sí. Bueno, en fin. Los 3 universos del derecho a la muerte digna tienen que ver con los cuidados paliativos, que hoy en Colombia tienen una enorme regulación, están muy regulados y se prestan de manera muy eficaz los servicios de cuidados paliativos para personas que están, digamos, en un enorme sufrimiento y que ya lo único que se puede hacer es esperar que pase el tiempo. Está la interrupción del esfuerzo médico, que es un derecho que tienen los colombianos. Cuando nos damos cuenta que el esfuerzo médico nos está haciendo sufrir de manera injustificada, digamos, para nuestra concepción de dignidad, pues la gente tiene el derecho a interrumpir el esfuerzo médico. Pero el otro, que no está regulado de manera suficiente en nuestro país, si bien hay resoluciones del Ministerio de Salud, y así además lo ha dicho la Corte Constitucional, es la
modalidad de muerte médicamente asistida o eutanasia. Y ahí el acceso a ese derecho se tiene de alguna manera que viabilizar de una manera mucho más contundente a través de un proyecto de ley. A eso ha exhortado la Corte Constitucional al Congreso de la República y nosotros tenemos esa deuda histórica con esa tercera modalidad del derecho a la muerte digna, que hace parte además del derecho a la vida digna. Claro. Y por supuesto que ahí hay temas que son tremendamente polémicos, entre esos los que tienen que ver con la objeción de conciencia, que en este proyecto está plenamente garantizada para los prestadores de la salud, pero no para las IPS y para las EPS. Y es que no, el médico puede decir, yo no voy a ayudar a que esta persona fallezca. Exacto, pero no lo puede hacer la institución. Y ahí hay un debate enorme con el Centro Democrático, porque ellos dicen, hombre, los hospitales católicos, ¿por qué los van a obligar a tener que llevar a cabo esos procedimientos? Bueno, eso es lo que ha dicho la Corte Constitucional y además es evidente que no puede haber objeción de conciencia de una persona jurídica. Sí, claro. Eso es evidente, eso es del fuero intimísimo de un ser humano, no de una institución. No, porque además se abre como una línea de fuero institucional para objetar conciencia. Sería gravísimo. Institución, no, sí. Sería gravísimo. Saltarse las reglas del Estado de Derecho. Absolutamente, eso es la ruptura misma del Estado. Del Estado de Derecho. Pero ese debate lo hemos ido ganando de a poco y si bien el Centro Democrático ha peleado por permitir la objeción de conciencia institucional, digamos que en los debates que hemos tenido tanto en la Cámara como en este último en el Senado, eso ha pasado. El tema de los niños, por supuesto que es un tema polémico, pero hay que decir que hoy ya hay una reglamentación del Ministerio de Salud que permite la eutanasia en niños mayores de 6 años. El proyecto de ley como terminó aprobado por, digamos, con el manejo que le dio Humberto de la Calle, lo va a limitar a los 14 años. Yo no sé qué va a decir la Corte con respecto a eso, porque este es un proyecto de ley estatutaria que tiene revisión automática de la Corte, y la Corte ya había dicho que ese es un derecho que tienen los niños también. Ahora, es tremendamente polémico porque la Corte había dado unos criterios con los cuales se podría practicar este procedimiento en niños, y es que ellos tengan conciencia de lo que quiere decir la muerte. Entonces, nosotros lo que habíamos hecho en nuestro proyecto, lo que yo había propuesto, era endurecer esos criterios para que, mucho más de lo que lo tiene el Ministerio de Salud hoy, para que si en algún caso se fuera a aplicar el procedimiento de la muerte médicamente asistida en un niño de 6 años o un poco mayor de 6 años, tuviera que hacerse bajo las reglas más estrictas posibles. Lo que decidió la Comisión Primera del Senado es que va a partir de los 14 años. Y yo puedo entender esa posición. Es difícil, y este es uno de los debates, a mí se me pone la piel de gallina de hablar un poco de esto, porque dramático, pero al mismo tiempo lo que me ha gustado de este debate es que se ha dado con una increíble altura, porque al contrario de otros muy polémicos que yo he presentado, como el cannabis, que despiertan unas pasiones tremendas, o la prohibición de las corridas de toros, por ejemplo, que eso ya es a los insultos y demás, este ha generado una sensibilidad de entender la diferencia desde una perspectiva en la que se valida de alguna manera el pensamiento del contrario, y yo creo que eso es extraordinario en el Congreso de la República. Bueno, pero eso es porque ahorita están ahí, porque así como le trajeron a usted a un actor disfrazado de habitante de la calle diciendo el bareto fue mi puerta de entrada a la perdición, acá pueden jugar con algún tipo de... Digamos que en parte no hemos dado un debate racional aún, porque no ha llegado a manos de la señora de la ley del cacho, de la señora Espinosa, que es la que tristemente ridiculiza todos los debates y los convierte en caricaturas absurdas de todo es blanco, todo es negro, y no se puede discutir con argumentos, sino con la Biblia en la mano. Yo creo que eso sí es la degradación misma del debate público, lo que representa la señora Espinosa, que ojalá su hermano no termine, como lo quiere el presidente Gaviria, de presidente del Partido Liberal. Eso sería una catástrofe para el Partido Liberal. Pero ya veremos cómo se va a desarrollar esto. La plenaria siempre es... Los que estamos en comisión primera, que es la comisión donde se debaten las cosas más difíciles, en definitiva, sí. Sabemos que ahí se dan debates más técnicos, más argumentados, y que luego en la plenaria se vienen los debates más pasionales y más a grito y más showceros, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Entonces ya veremos si este proyecto, vamos a saber la verdad de qué va a pasar con este proyecto en el siguiente debate. Es el debate más difícil de cualquier proyecto que uno presente en el Congreso de la República. Si ese es capaz de pasar la plenaria del Senado, yo creo que lo vamos a lograr. Un último punto de este proyecto que lo mencionaba al comienzo, y es el consentimiento sustituto, porque es algo que
sobre todo es donde yo siento que las familias más se enfrentan a situaciones muy complicadas de personas o que ya están mayores o que se enferman y que lamentablemente quisieron de pronto decir no me hagan más, como es esto de cesar los cuidados, o que no lo hicieron en ese momento y vienen como esas lagunas donde el médico dice yo no, acá no se decidió nada, la familia tampoco sabe qué hacer. Ese punto en particular, ¿cómo lo aborda el proyecto? El consentimiento sustituto es un derecho. Eh, Así lo dijo la Corte Constitucional en su sentencia también. Ahí hemos tenido discusiones muy lindas. Mire, yo recuerdo la posición de una senadora, de una representante de la Cámara del Chocó, que yo me imaginé que iba a votar en contra, y de repente ella salió a decir, mire, nosotros todos somos una familia al interior de las familias chocuanas. Los primos y los tíos son nuestra familia, vivimos en las mismas casas. Eh, que se pueda ampliar un poco el concepto de quien puede tomar la decisión por el otro, para nosotros es muy importante. Y entonces ahí hemos tenido discusiones de si esto debe ir, en qué grado de consanguinidad y en qué Claro, grado de afinidad comunidades, claro. debe haber, porque hay tantas visiones tan distintas y al mismo tiempo que esas visiones tan distintas no terminen afectando las visiones de otros grupos poblacionales donde, por ejemplo, que el cuñado pueda decidir, pues es absolutamente impensado, pero eso sí puede ser pensado en otras comunidades. Entonces ahí hay una discusión que es divina. Digamos, ya veremos cómo lo resuelve el Congreso de la República, pero por supuesto que el consentimiento sustituto tiene que existir, y tiene que existir en algún grado de consanguinidad y en algún grado de afinidad, y por qué no en algún grado de intimidad del cuidado de las personas. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen familia y que están sufriendo dolores insoportables y Claro, que están en ruegan manos todos de un los días cuidador, una y que están en cuidadora. manos de un cuidador? ¿Será que a esas personas no tenemos también que darles la potestad de poder tomar esa decisión en un momento determinado? Yo creo que sí. Vamos a ver qué dice el Congreso. Bueno, pero igual para que la gente tenga claro, existe hoy en día pues ya un funcionamiento en términos de la eutanasia, por ejemplo, las voluntades anticipadas. Una persona puede ir Sí. perfectamente y firmar y decir yo no quiero que en estas condiciones me haga nada. O sea, es avanzar de todas maneras, es un derecho. Veía también las cifras que no son muchos casos, ¿no? No. Menos de 500 casos, que me Así parecieron es. pocos en realidad. Son muy pocos con respecto a lo que uno se imagina. Pero es que ahí es donde está lo lindo de este debate para mí, y es que no importa cuántos sean los casos, es que es el derecho de un ser humano que está en un sufrimiento inaceptable. Una persona que decide tomar la decisión de que se le apliquen el procedimiento de la muerte médicamente asistida, lo hace bajo unas condiciones de dolor impresionantes. Hay muy poca gente, no me la puedo ni siquiera imaginar, que en condiciones más o menos normales de dolor de una enfermedad quisiera que le aplicaran la eutanasia. No, estos son para casos realmente dolorosísimos en los que uno realmente ahí es cuando uno le tiene que dar el mayor de los valores, si se quiere, a la voluntad individual del ser humano. Y yo creo que el Estado no tiene ningún derecho a entrometerse en esa decisión intimísima. Así lo planteaba Carlos Gaviria. Es que Carlos Gaviria era el defensor de las decisiones intimísimas del ser humano. Y entonces yo creo que justamente así sean pocos casos, son tan dramáticos que uno lo único que puede hacer es legislar en favor de esas personas, ¿no? Cannabis y eutanasia son proyectos e iniciativas con las que yo me identifico, que desde mi posición como de liberal y progresista digo, son cosas que se tienen que legislar, que espero que avancen, pero yo me empiezo a enredar con algunos temas que empiezo a decir, pero ¿por dónde va esto? Y siento a veces como un poquito de fundamentalismo, de sectarismo. Entonces acá quiero como entender mejor el de la causa animalista. Porque además ahí pues vi el año pasado pues las discusiones que tuvieron con las personas que trabajan en el sector del toreo, que hacen parte pues como de ese, que ya me imagino que está muy disminuido. Entonces, uno primero que fue una cosa que salió hace poco, la ley que sancionaron sobre la prohibición del uso de animales en protestas, Sí. la ley 2318, pues que creo que no hay mucha discusión. No sé si nos quiera decir algo de esa ley que ya está afuera, una cosa que usted empujó y que simplemente tiene que empezar a implementar. Pues a nosotros esto nos pone a la vanguardia a nivel mundial en términos de la defensa de los animales. En Colombia tenemos una legislación que es envidiable para el resto de la región,
digamos, solamente lo que yo he sido capaz de sacar, la ley 1774, que declaró a los animales seres sintientes y que penalizó el maltrato animal. Por supuesto sigue siendo un delito excarcelable, nadie se va a ir a la cárcel por el maltrato animal, a no ser que alguien lo proponga en el Congreso, como veo que hay otros que lo quieren proponer, pero para mí no debería ser un delito carcelable. Yo creo que la sanción penal es suficiente, no necesita una sanción intramural. Pero habrá otras posiciones con respecto a ese delito. Nosotros lo creamos y creo que es uno de los delitos en el que se ha avanzado enormemente en la Fiscalía General de la Nación. Es increíble, pero desde que se creó el grupo de lucha especial contra el maltrato animal de la Fiscalía, tenemos más de 90 condenas por maltrato animal, más de 280 imputaciones, y creo que en términos de denuncias es uno de los delitos más denunciados. La gente está muy solidarizada con impresionante. eso. Sí. O sea, la propia Fiscalía dice, Dios mío, ¿esto en qué momento pasó así? Y si usted ve el trino, el Twitter de la Fiscalía, es realmente muy poco likeado, pero cuando se trata de los delitos de los animales es absolutamente viral. Sí, o sea, es una cosa absolutamente impresionante. Creo que es una cosa que los colombianos sienten como un avance para su sociedad. Así lo demuestran, de hecho, todas las encuestas. Pero sacamos esa ley adelante, luego logramos la prohibición de la experimentación en animales con fines cosméticos, que nos puso a la vanguardia en el mundo entero, y desde que eso ha sucedido otros países de América Latina lo están proponiendo, y creo que el eco es tan grande en el mundo que China, que obligaba al testeo en animales con fines cosméticos, quitó la obligatoriedad. Se puede testear, pero ya no es obligatorio, porque sabían que se les iba a terminar cerrando el mercado en todas partes del mundo, porque estas leyes más progresistas en favor de los animales van a empezar a aplicarse en muchas partes. Ya en Colombia, en la Unión Europea, hay una regulación sobre esto. Y ahora logramos esta prohibición de la utilización de animales en protestas. Yo creo que todos esos son proyectos realmente loables en favor de los animales. Habrá unos más controversiales, Por como ejemplo, el que despertó indignación entre la comunidad científica sobre la prohibición para utilizarlos en investigaciones. Sí, ese es muy polémico y nosotros ahí cometimos un error, tal vez, además hay que decirlo, inducidos por el gobierno de Iván Duque. Yo me reuní recientemente con Gonzalo Andrade y con un grupo de profesores del Instituto Nacional de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y les expliqué esto. Les dije, mire, que nosotros hayamos tenido que meter lo que tiene que ver con los biólogos fue por iniciativa del gobierno de Iván Duque, no fue una iniciativa nuestra. Nuestro proyecto estaba centrado en ese momento única y exclusivamente en la investigación para llevar a cabo, si se quiere, la producción de fármacos, para la industria farmacéutica en definitiva. Pero no nos estamos metiendo con la investigación biológica, esa no era nuestra intención de ninguna manera. Nosotros no queremos parar la investigación científica biológica. Me parece que en un país tan rico como este sería un error garrafal. Yo coincido plenamente con las críticas que nos hicieron, pero fueron justamente el Instituto Nacional de Salud, el INVIMA y el Ministerio de Salud, que hoy se lavan las manos y dicen, no, eso fue otro gobierno, eso no tuvo nada que ver con nosotros. Lo que está ahí escrito yo no lo puedo escribir, yo no soy biólogo. Esa redacción, que además es idéntica a la de la senadora Padilla, y es idéntica por una razón, porque la fuente de la que proviene esa redacción era los técnicos del gobierno nacional. ¿Y por qué querían ampliar la prohibición? Porque ellos consideraban que había, no una prohibición, pero había unos límites, si se quiere, a algunos tipos de captura de animales que no se estaban haciendo según ellos de manera correcta y ética y demás. Pero bueno, fíjese, con los biólogos nos hemos podido poner de acuerdo. Hoy los que más duro me dieron dicen, bueno, Losada es un tipo que escuchó y que retiró el proyecto y que se vino a hablar con nosotros y que ha hecho mesas técnicas para entender hasta dónde, digamos, se puede regular en esta materia. Creo que logramos llegar a los puntos en común. Ellos, por supuesto que en su tarea científica también quieren que haya bienestar animal. Ellos no pretenden tampoco cruzar las líneas éticas. Por supuesto que cada vez tenemos que ir empujando esas líneas éticas un poco más allá e ir garantizando mayores derechos para los animales, pero eso se tiene que hacer también conforme al avance de la ciencia y demás. Donde sí se puede hacer es en la industria farmacéutica. Fíjese usted que la FDA levantó la obligatoriedad del testeo en animales para producir fármacos en Estados Unidos, porque se han dado cuenta, primero,
que se puede hacer a través de pruebas alternativas, y segundo, que las pruebas en animales no son todo lo confiable Claro, que no la sirven industria después cree que son, para los mucho humanos. menos cuando se trata de investigaciones en animales silvestres, porque todavía en condiciones, digamos, de laboratorio, donde muchas variables se pueden controlar, todavía puede haber resultados más fidedignos al final o más eficientes, pero con animales silvestres, pues eso sí no tenía ninguna razón de ser. Ahora, en este proceso nos terminamos dando cuenta que, en definitiva, lo que está sucediendo hoy en el ámbito académico es también la violación plena de la ley 89 de 1984, que de manera expresa prohíbe la utilización de animales vivos para experimentos académicos. Y esa ley se la han pasado por la faja durante 30 años. Entonces ahora vamos a tener que llegar a algunos acuerdos y tratar de sacar una legislación que no termine de echar para atrás lo que hemos hecho bien en Colombia, pero que de alguna manera deje tranquila a la comunidad científica. Eso, de eso se trata la política, de ese tipo de concertaciones. Ok, entonces el proyecto queda ahí, lo vuelven y lo van a barajar para presentarlo. El tema de los toros, a mí me impresiona la sentencia de la Corte Constitucional sobre este tema. No sé si va a estar bien presente, pero la Corte Constitucional tiende a hacer mucho esto, ¿no? Que es no resolver los problemas. De acuerdo. Es, Y esa es la, digamos, si hay una sí, sentencia donde eso llega a su punto más sí, alto, es esa, porque la esta, sentencia no, 666. esa es terrible. Y estaba revisando otra que es la del el tema de la Procuraduría de las destituciones de los funcionarios, que es la que Igual. nos tiene en este enredo, que eso Sí. da para otra discusión que me interesaría tener en algún momento, porque es que es absurdo el nivel de lavada de manos que tiene la Corte, ¿no? Y esta cosa del comunicado de la sentencia. Pero en esta de los animales, de los toros, sacó esta sentencia donde, como de manera tibia, decía, no, pero pues claro que hay unas tradiciones como las peleas de gallos, pero sí está bien que lo prohíban. Y eso al final no dio una línea clara. Así es. Y ahí ha habido una serie de enfrentamientos donde yo es donde le digo, pues claro que entiendo a la gente que está diciendo, pero es que nos vamos a quedar nosotros sin trabajo o esto en ciertas regiones del país no funciona. ¿Cómo están viendo ustedes la prohibición de los toros, que ya está como en un nivel socialmente muy avanzado, pero que eso implique como alguna forma que se acabe cualquier tipo de, yo no sé, juego o espectáculo que incluya animales de alguna forma? Yo lo que creo es que nuestra sociedad, o por lo menos la legislación, tiene que ir caminando al ritmo de la sociedad. Y hace 20 o 30 años, para la clase política taurina, enteramente taurina, toda, era absolutamente impensado que se pudiera prohibir las corridas de toros. Pero es que hoy es abrumadora la cantidad de colombianos que conciben ese espectáculo como una tortura Sí, animal, sí, y ya no como un arte, como lo pudo haber concebido Hemingway o como lo pudo haber concebido Buñuel o Antonio Caballero hasta su muerte. o Antonio Caballero. Yo tuve un debate una vez en la Cámara de Comercio de Bogotá Alfredo con Molano. Antonio Caballero, un debate muy interesante, porque nos tuvimos de alguna manera que dar mutuamente la razón. Es que es increíble, porque yo traté de argumentar que los taurinos no son una minoría constitucional, como ha declarado la Corte Constitucional, minorías a las mujeres, minorías a los grupos étnicos, a la comunidad LGTBI. Sí. No se puede decir que ese es el mismo tipo de minoría. Hoy en día una minoría no se mide por el número, sino se mide por qué tanto ha tenido ese grupo poblacional una dificultad para llevar adelante su proyecto existencial, su proyecto de vida, y cómo la historia ha pesado sobre ese grupo poblacional de manera violenta. Y por supuesto que ese no es el caso de los taurinos. Los taurinos, muy por el contrario, han sido una minoría de poder que le ha impuesto en los últimos años su visión de arte a toda una sociedad que la considera un espectáculo de barbarie y de tortura injustificada e inexplicable. Entonces yo dije ese argumento e inmediatamente me replicó Antonio Caballero con gran razón. Él me dio la razón en ese argumento. Me dijo, sí, a nosotros nadie nos ha perseguido, ni nos han torturado, Sí. ni nos han coartado nuestro Ni es proyecto una expresión vida, de un derecho fundamental exacto, nuestro. de acuerdo. Él aceptaba eso plenamente. Hay unos que no lo aceptan, hay unos que creen que sí es un derecho fundamental. La Corte en esa sentencia dijo que no lo era y que por eso el Congreso de la República era quien tenía que tomar la decisión. La sentencia 666 y las posteriores, la 047 y demás, lo que ha insistido la Corte es el Congreso es el que tiene que tomar esa decisión. Señores, por aquí no fue, vayan y hablen con los congresistas. Pero Antonio Caballero me replicó diciendo, doctor Lozada, estamos plenamente de acuerdo en que no somos una minoría, pero si usted logra su cometido, nos convierte en esa minoría. Y yo dije, posiblemente sí.
En algún grado sí. Posiblemente no en el mismo grado que a la comunidad LGTBI, Sí. que a las comunidades afrocolombianas, que a las comunidades indígenas o que a las mujeres, o que a otros grupos poblacionales marginalizados de manera sistemática en la historia de Colombia. Pero por supuesto que ellos ven coartado lo que ellos llaman la libertad de poder ejercer Sí, libertad de el arte o la, o expresión o la- o de la libre desarrollo de libertad personalidad cultural que cultural. ellos reclaman. Ahora, cuando eso involucra a un ser sintiente, yo creo que tiene que tener unos límites, por supuesto, y por eso nosotros hemos propuesto la prohibición, porque aquí no estamos hablando de hacer cualquier tipo de espectáculo cultural, aquí estamos hablando de un animal que hoy es considerado un ser sintiente en nuestro Código Civil, gracias a nuestra ley de maltrato animal, que de alguna manera está absolutamente comprobado por toda la ciencia posible que siente un dolor inconmensurable durante esa media hora que dura la lidia y Y cómo que, los preparan para la lidia, ¿no? por Que, bueno, supuesto, de y lo que que usted sabe más que yo, por sí, es supuesto. espantoso, pero además de eso, en un país que quiere transitar un camino de la no violencia, mandar el mensaje de que todavía hay algunas formas de violencia física que le hacen sentir dolor a un ser que sufre, me parece que es absolutamente injustificado. Yo en eso sí defenderé, digamos, a capa y espada ese camino gandiano de la no violencia, eso que en sánscrito se llama la ahimsa, y que tiene como expresión máxima el respeto por ese que hemos considerado el enteramente otro, que es el animal. De hecho, así lo planteaba Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi decía que uno puede medir la evolución moral de un pueblo por cómo trata a los animales. ¿Por qué cómo trata a los animales? Porque en definitiva entre humanos nos podemos equiparar en términos de nuestros derechos. Sí. Pero ese que es enteramente otro a nosotros, ese a través del cual nos hemos comparado antropocéntricamente para autodefinirnos como la raza superior de este planeta, como la especie superior de este planeta, requiere de una evolución moral mucho más grande, considerar al otro dentro de nuestro círculo de pertenencia moral. Venga, me meto ahí, voy a coger carretera porque yo de esto no sé, pero voy a intentar ahí provocar alguna discusión adicional sobre este punto. Sobre los seres sintientes, porque estuve oyendo una conversación entre Martha Nussbaum y Sam Harris. Martha Nussbaum, su hija, fue una animalista y ambientalista que murió hace poco y ella está asumiendo la causa animalista de manera muy fuerte en los últimos años. Ella trabajó mucho en emociones políticas, pero ahora está muy metida en esta discusión y tenían una conversación sobre la conciencia, sobre los sentimientos de los animales, que uno lo podría caricaturizar, no sé, en un debate que viví alguna vez entre María Jimena Duzán y Andrea Padilla, donde María Jimena le decía, pero la cucaracha también siente, pero entonces no puedo pisar una hormiga, y no como que, ay, no, por favor, paren un segundo. Porque decía, por ejemplo, Harry le decía a ella, es un hecho que, por ejemplo, si estamos en una carretera y podemos con la llanta de un carro estripar a un insecto o que eventualmente un pájaro golpea nuestro retrovisor, no será lo mismo si yo veo a un perro y le echo el carro encima y lo mato. Entonces, como claro, se va volviendo una conversación muy filosófica, pero como para tratar de trazar la línea donde ustedes lo están viendo en este momento desde la causa, se habla del animal sintiente en este momento para ¿qué animales? Los animales que se entiende que tienen una expresión de conciencia y que sufren y que se puede entender que tienen dolor en este tipo de actividades. En la ley 1774 no hicimos diferenciación en animales, ahí simplemente se considera el animal. Sin embargo, lo que nos ha mostrado la ciencia es que hay diferentes niveles en los que un animal tiene sintiencia o no, y donde hay mayor nivel de sufrimiento que en otro. Y por supuesto ahí los vertebrados pues son, digamos, los mayores animales a defender. Pero fíjese usted, por ejemplo, hay un animal no vertebrado que es posiblemente uno de los animales más increíbles de esta naturaleza, que es el El pulpo. pulpo. Aquel que va a cualquiera de los restaurantes muy finos No, de yo como ya con Bogotá mucha culpa a pulpo. comer pulpo, sientan una terrible culpa. Y si no la sienten aún, vayan a ver el documental de Netflix de Mi Maestro el Pulpo, creo que se llama, no recuerdo Sí, bien sí, el sí, título. sí, sí. Es sobrecogedor la inteligencia de ese animal, es un animal no vertebrado. Todavía tenemos mucho que aprender de la naturaleza, Charlie. Yo lo que creo es que hay que tener el mayor de los respetos posibles dentro del fuero interno de cada uno de nosotros, y yo no pretendo cambiar una cultura de la noche a la mañana. Esto, el antropocentrismo, el creer que el humano está en esta tierra para hacer uso y abuso de todo lo que aquí se encuentra a nuestro alrededor, incluyendo a los animales seres sintientes, es una historia milenaria de la humanidad.
Y combatir el antropocentrismo nos va a tomar décadas, si no siglos. Si bien yo veo que cada vez en las generaciones nuevas esto avanza rápidamente, hay culturas alrededor de este planeta donde esto va a ser terriblemente difícil. Fíjese, sobre esto que acabo de describir está basada la tradición judio-cristiana entera. Entonces, nosotros vamos a tener que ir generando esa conciencia de a poco. Yo no creo que esto haya que atropellar las creencias tampoco de, digamos, la gran mayoría de los colombianos. Yo creo que lo que va a seguir en la lucha animalista de aquí en adelante, más que reivindicaciones legislativas o prohibiciones de otro tipo de cosas, es una enorme generación de conciencia y de educación en el ser humano, de empezar a ver a los demás seres con los que cohabitamos en este planeta con una mayor cercanía, con una mayor compasión, con una, si se quiere, mayor admiración por lo increíble que hay en el reino animal, que es pues alucinante. El pulpo es un ser alucinante, es un ser que podría perfectamente ser un extraterrestre, y que no tenemos ni siquiera la ciencia para poderlo entender plenamente todavía. No, a mí en últimas este tema no me produce tanto como un debate alrededor de cierto tipo de convicciones o de creencias, sino del tipo de dilemas morales que se le termina imponiendo a la gente o que se le busca abrir a la gente. Mire, esa discusión que usted bien reseñaba entre María Jimena Duzán y la senadora Padilla, hay que sumarle un actor, que era José Félix Laforí. Claro. José Félix Laforí estaba en ese debate. Sí, y fue José Félix Laforí quien le hizo la pregunta a Andrea Padilla de si ella tuviera que salvar a un bebé o una cucaracha, ¿ya qué haría? Y yo tengo que lamentar mucho que la senadora Padilla haya caído en la trampa. Claro. Porque esa es una trampa. Ese no puede ser un dilema moral. Ese es simplemente la trampa de un señor muy avesado en el debate y en la ridiculización de los argumentos para llevarla a un extremo en el que ella estaba en un callejón sin salida. Yo no tengo ese dilema moral. Yo, si mañana tengo que salvar a mi hija con respecto a cualquier otro ser de donde provenga, lo voy a hacer, porque ese es mi instinto, ese es el nivel de amor que tengo yo por mi hija. Yo no creo que haya un dilema moral. Sin embargo, ¿será que no tenemos que empezar a respetar mayormente la vida de todos los animales sobre este planeta? Yo creo que sí. No, yo estoy de acuerdo Además, con porque usted. le cuento lo siguiente: entre el año de 1971 a la actualidad hemos perdido el 75% de las especies que habitaban este planeta. Y según el profesor Mora de la Universidad de Hawái, orgullosamente colombiano, el José Celestino Mutis contemporáneo, en la próxima centuria, si continuamos a este nivel de cambio climático, vamos a perder otro 75% de lo que hoy tenemos en fauna en el planeta. Es decir, vamos a vaciar el planeta de otros seres distintos a nosotros. El antropocentrismo tiene que ser combatido desde su raíz por dos principales razones para mí. Primero, porque genera una crueldad con los animales que hoy yo creo que no tiene justificación, y porque está destruyendo literalmente el planeta. La causa profunda de la crisis climática, en definitiva, es pensar que los seres humanos estamos en el derecho casi que divino de hacer uso y abuso de esta tierra como nos dé la gana. No, yo creo que ahora que usted menciona a José Félix Laforí, me acuerdo de ese momento donde él no está proponiendo un experimento mental, que finalmente es una manera de entender estas disyuntivas, sino simplemente está caricaturizando y estigmatizando una posición. Pero hay algo de esto. Por ejemplo, estuve en el Centro Internacional de Agricultura Tropical hace un par de semanas en el Valle y hablaba con una persona sobre ganadería extensiva. Y él hablaba, tenemos también asociados a la causa contra la carne ciertos niveles como de atajos de lo malo o lo bueno que produce, y también respetando lo que implica ser vegetarianos, comer menos carne. Tampoco es que ese sea el camino que nos va a sacar de ahí. De hecho, hay una cantidad de cosas que habría que repensar. Y esto también me acuerdo porque estaba con los hijos de una amiga hace poco y estábamos pescando unas mojarras que además son criadas completamente natural, ningún tipo de cosas artificiales, y que pues no sufren. Y tomamos una foto y decíamos, esta foto en un par de años puede ser cancelable, de tener una foto de unas mojarras que están pescadas. Entonces yo no tengo la respuesta, pero digo, o a lo mejor es aprender a vivir con la incomodidad de decir, esa pregunta la tendrás que resolver. Pero ese dilema moral que también me parece que a veces impone la causa o que intenta abrir, pues somete a juicio cierto tipo de cosas que no estoy tan seguro que yo entraría a decir sí de una. Pero, por ejemplo, que yo vea con menos placer comer pulpo hoy en día, esa sí la compro absolutamente. Entonces yo anoté dos cosas aquí que me parece que son importantísimas. Lo primero es el debate que yo más amo dar en esta vida, y es contra José Félix Laforí.
Abiertamente lo digo y él lo sabe, además me ha denunciado en la Corte Suprema de Justicia, le han archivado todos los procesos porque no tiene ningún sentido, se la pasa denunciándome por injuria y calumnia y demás, pero eso no tiene ningún asidero, ya creo que varias veces ha sucedido. Qué maña la de la gente de estarse denunciando por injuria y calumnia. Sí, pero bueno, en fin, yo nunca he hecho eso con nadie ni lo haría. Me parece que en el mundo de la política uno tiene que estar dispuesto hasta que le diga, o sea, hasta que digan todas las mentiras de uno que quieran, porque pues en definitiva ese debate es así y la gente que no lo sabe hacer de manera gallarda va a ver en este país, igual que en todos lados, todos los que usted quiera. Pero mire, la ganadería, ese es un tema central para este país. Se lo voy a poner desde esta perspectiva. El presidente Gustavo Petro ha hablado de una transición energética en la que hay que parar la exploración y explotación de hidrocarburos. Yo creo que esa es una medida loable si este país fuera Estados Unidos, China, India. Usted lo dijo en la plenaria Rusia, en estos días. Exacto. O, ¿cuál me quedó? O la Unión Europea. Sí. Entre esos países y bloques de países está el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero que están causando la crisis climática. ¿Cuál es el problema de emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia? Cuando usted ve ese 1%, ese menos de 1% que le contribuimos al planeta, y usted lo mira en lo local, el 60% de esas emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector de la agricultura. Y prácticamente el 60% de ese 60% proviene de la ganadería. Es así de sencillo. Quien más emite gases de efecto invernadero en este país es la industria animal. Tan simple como eso. Entonces, si uno como formulador de política pública quiere contribuir a la mitigación del cambio climático, en un país como Colombia tiene que hacer dos cosas básicas. Lo primero es conservar los bosques como están hoy. Además, no lo digo yo, lo dice pues, todos los estudios, incluyendo a Fedesarrollo y además a las recomendaciones de la propia Procuraduría General de la Nación para detener la deforestación. El 60% de la deforestación del país está directamente ligada a la ganadería. Nosotros hoy tenemos un hato ganadero de 42 millones de hectáreas, claro, cuando el von Humboldt lo que dice es que solamente el 15% de este país es apto para la ganadería. ¿No? Tenemos solamente 5 millones de hectáreas dedicadas a la actividad agrícola y a lo pecuario, 42 millones de hectáreas para sacrificar 28 millones de vacas. José Félix pretende crecer eso enormemente con ese anuncio que hicieron recientemente de la exportación de ganado a China, que es gravísimo. Para el ambiente en Colombia es terriblemente grave si no tomamos las precauciones que se requieren. Entonces, si algo hay que frenar en Colombia es el hato ganadero. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero déjeme hacerle una interpelación porque una de las cosas que hablaba yo con el profesor, no lo quiero citar mal si no lo estoy diciendo de manera adecuada, pero él decía, sí tenemos un problema en el nivel de ganadería extensiva, la forma como se está usando la tierra, que es una de las cosas que usted dice. Tenemos un problema definitivamente en el agua, que es una cosa que además abre un debate distinto porque es agua que se podría utilizar de muchas maneras para que no fuera tan ineficiente y podríamos tener de cierta manera formas de que los mismos pastos o los mismos follajes nos ayuden a bajar carbono al suelo. Era un poco lo que él planteaba. Entonces mi pregunta ahí es, ¿hacia dónde debería ir esa causa? Hay soluciones para hacer la ganadería de una manera 1000 veces más responsable. El propio José Félix tiene una finca que es admirada en América Latina entera porque tiene una finca silvopastoril, de sistema silvopastoril, increíble. De hecho, él me ha invitado a su finca, yo le he dicho que no voy, y si voy, tengo que ir acompañada de media Colombia para que no me vaya a pasar nada. Pero yo le digo eso en chiste a José Félix porque no se va a meter con... Lo van a volver a denunciar. No, me van a volver a... Pero eso es el diario vivir. La meta de los 4 años de Iván Duque para la transformación a silvopastoriles fue de 100.000 hectáreas en los 4 años. Es decir, 25.000 hectáreas por año. Eso querría decir que nos va a tomar siglos poder volver silvopastoril los 42 millones de hectáreas si es que vamos a avanzar al ritmo de 25.000 hectáreas por año. Entonces, el sistema existe, pero entonces, ¿por qué no ponerle a eso, por ejemplo, una meta en el Plan Nacional de Desarrollo claro, de 1 millón de hectáreas en 4 años en vez de 100.000? Si es que ese es el futuro. Porque además usted sabe la emisión de gases de efecto invernadero que genera la ganadería, sí, no claro, solamente por la deforestación y la pérdida de bosque y la pérdida los gases de biodiversidad, las vacas, sino los gases de las vacas. Claro. Eso, según la FAO, puede representar el 35% de la emisión de gases de efecto invernadero del planeta cuando suma todos los animales, 18.5% solamente la industria ganadera.
Usted se sabe esas cifras, No, pues las es que tiene. yo me he dedicado Claro, a esto, sí, maestro, porque entiendo. si usted quiere entender el fenómeno de la deforestación, que es el peor problema ambiental, fíjese usted, yo me sentí feliz el día que el doctor Caballero publicó la encuesta de líderes de opinión de cifras y conceptos, porque cuando usted veía cuál era el primer problema ambiental según los líderes de opinión en Colombia era la deforestación, eso Claro. no era así hace 4 años. Y ese es el tema al que yo le he martillado sin parar, he presentado proyectos, me inventé el delito de deforestación, el delito de ilícita apropiación de los baldíos de la nación, para poner en cintura esas redes delincuenciales que se gastan 35.000 millones de pesos para deforestar 8.000 hectáreas en Mapiripán en tan solo 6 meses. Digamos, las herramientas jurídicas para poder combatir esas bandas delincuenciales, no a los campesinos, no a los indígenas, no a los afro, a las bandas delincuenciales que están lavando dólares a lo que da a través de la deforestación. Entonces, cuando usted se mete en este territorio, de tratar de frenar la deforestación es impajaritable, es ineludible. Terminar en el problema del hato Sí. ganadero en Colombia, eso no hay salida. Pero entonces déjeme lo vuelvo a conectar con el tema del gobierno Petro que me interesa, porque hay un debate abierto. Para mí fue muy interesante entender que hay una forma de empezar a encauzar el problema de la ganadería extensiva hacia algo que pueda ser sostenible para la ganadería, pero que, como usted dice, entre otras, no implique mayor deforestación. El gobierno Petro está en esto. Petro va a Naciones Unidas, echa un discurso con demasiada floritura, en mi opinión, habla de demasiados temas, pero está este tema de medio ambiente. Y está lo de canje de protección ambiental por deuda, que me parece que es interesante, pero diría que podría haber otra discusión. ¿Dónde está entonces finalmente para usted lo que es viable y lo que el gobierno está diciendo? Porque es un hecho, y usted ahí abrió una ventana de que esta idea de que no vamos a continuar con la explotación de hidrocarburos, pues no es sostenible si nosotros no estamos en estos porcentajes de los países más importantes del mundo en eso. Mire, yo recuerdo, no sé si voy a dar muchas vueltas para esta respuesta, pero es que me pareció uno de los momentos Hágale. más bellos que he visto en mi vida. Universidad de los Andes, debate presidencial de medio ambiente. Campaña anterior, no esta. Era Iván Duque versus Gustavo Petro, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo. Fue la vez que Fajardo no sabía que era el páramo de Sumapaz. Me encanta decir eso, no sé por qué. Entre Un saludo otras. para Sergio. Búsquelo en Google. Sí. Ah, yo pongo Google y sí, yo me acuerdo de eso. Buenísima. Eh, Iván Duque dijo en ese debate, como lo siguen sosteniendo el Centro Democrático hasta hoy, de la manera más torpe y más antitécnica y más anticientífica de todas, que el problema de la deforestación en Colombia está causada por los cultivos ilícitos. Eso es mentira. Las cifras hoy reales presentadas para la formulación de la política pública de drogas muestra que la deforestación por causa de los cultivos ilícitos está entre el 13 y el 14%. Esa es la justa medida de ese problema. Nadie dice que no es un problema, pero no es el problema del que nos estaba hablando Iván Duque. La réplica de Gustavo Petro fue exactamente esta. La primera causa de la deforestación en Colombia es el hato ganadero. Obviamente a Iván Duque no le gustaba que se metieran con sus amigos María Fernanda y José Félix, y mucho menos en alguna medida con el tema de la palma africana, que ha representado también un problema de deforestación. En aquella época el presidente de Fedepalma era el esposo de María Rosario Guerra. Entonces, pues esos son dos feudos Sí. políticos gigantescos que están ligados directamente a este problema. Y Duque iba a las asambleas de Fegan y decía, mi gente, aquí me siento con mi gente, me acuerdo bien, Y sí. lo mismo decía en la de Fedepalma, y así sucesivamente. En todo caso, si algo ha logrado Gustavo Petro en este primer año, es sin duda alguna la lucha contra la deforestación. Pasamos de 174.000 hectáreas, que había incrementado en un 10% con respecto al año anterior. Es decir, el último año de Iván Duque tuvo un incremento del 10% en la deforestación, a 174.000 hectáreas. Gustavo Petro en el primer año logra bajar eso a 129.000 hectáreas, lo que corresponde a un descenso del 29% en la deforestación en Colombia. Maestro, eso para los que hemos estado en esta lucha hay que agradecerlo Pero y así y en hay que corto, sí, valorarlo. y en corto esa parte, ¿cuál ha sido el principal mecanismo para lograr eso? Lo voy a poner en dos palabras sencillas que Iván Duque nunca entendió. Se llama participación ciudadana. Hablar, diálogo ciudadano. Lo que no fue capaz de hacer con la Minga, ni en Popayán, ni en Ibagué, ni en Ni en Cali, el estallido, mucho ni menos. en Bogotá, ni en Sí. ningún lado. Esta ministra, yo voy a tener controversias con Susana Muhammad. Estoy viendo que, por ejemplo, la reglamentación de mi ley de prohibición de plásticos de un solo uso va muy mal.
y ahí voy a tener una controversia con Susana, pero yo le tengo que reconocer a Susana que se ha recorrido los hotspots de deforestaciones que los conocemos. El sistema de monitoreo de bosques y carbono de Colombia, que está en manos del IDEAM, pagado por la cooperación internacional noruega directamente, que cuesta 8.000 millones de pesos al año, que es una vergüenza que eso no esté en el presupuesto general de la nación. Yo he luchado para que eso esté directo en el presupuesto general de la nación porque es una cuestión de seguridad nacional, básicamente. Ha determinado que hay 12 focos de deforestación clarísimos en Colombia y año tras año muestra cuáles son. Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, El Retorno, Mapiripán, Miraflores, Calamar, entre otros, para no seguir aquí diciendo nombres. Están clarísimos. Y entonces este gobierno ha ido donde esas comunidades y ha empezado a hacer acuerdos de conservación, donde obviamente tiene que haber contraprestaciones para que la gente tenga formas de vivir de alguna manera sin tener que tumbar el bosque. Y eso hay que quitársele el sombrero a la ministra Muhammad, y creo que por eso la ministra Muhammad sale bastante bien rankeada, por lo menos no es de las mal rankeadas del gobierno Gustavo Petro. Y fíjese usted que en ese tema ambiental es donde Gustavo Petro le va muy bien en la encuesta de líderes de opinión, porque justamente estas cifras le son plenamente favorables. Yo creo que él debería concentrarse más en ese tema que en el tema de la transición energética en un país que, si la hiciéramos ya de manera inmediata, no tendríamos ningún efecto sobre, digamos, el cambio climático. Por supuesto que es un mensaje político tremendo para el exterior. Fíjese que nosotros acabamos de integrar BOGA, que es esta organización creada por los daneses y los costarricenses, de países que están tomando acción real para mitigar la extracción y la quema de energías fósiles como una fórmula de intentar evitar que el aumento de la temperatura del planeta supere los 1.5 grados. Son 19 países. Colombia es el último país en haber entrado, justamente porque Gustavo Petro paró la exploración de hidrocarburos nuevos. Y eso, digamos, deberían hacerlo todos los países del mundo, pero que Colombia lo haga sin que lo haga India, sin que lo haga China, sin que lo haga la Unión Europea, sin que lo haga Rusia, no tiene ningún sentido. Y estos señores están violando abiertamente el Acuerdo de París. En la última COP, en la COP27, yo tuve la oportunidad de estar en la COP27, los anuncios de India, China y Rusia, que no van a cumplir las metas del año 2030 ni las metas del año 2050, sino que esas metas se van a ir al 2070, al 2060, en un caso al 2080, en el otro caso. Pues eso lo que quiere decir es que el planeta no tiene salida, es tan simple como eso. Bueno, representante Juan Carlos Lozada, conectemos todos estos puntos con un tema de cierre sobre política, sobre aire, sobre respiración y sobre un poco la causa en la que usted está metido. Usted lleva ya 3 periodos en la Cámara de Representantes, en uno de esos anularon la elección por este tema de los votos, pero en general ha estado ahí ya un rato largo. Entonces yo le quería preguntar primero, ¿cómo ha cambiado la política en el Congreso? No en un sentido tanto del tejemaneje y de las alianzas, sino como de las personas que están ahí, de la posibilidad de hablar, de la tranquilidad, porque pues uno ahora va, entonces la mitad de los que llegaron tienen en vez de una UTL un centro de edición de video. Es impresionante, Todo el mundo yo está no lo haciendo puedo videos creer. y la cosa está muy hostil. Entonces, ¿cómo ha visto usted esa evolución? Me estaba diciendo el otro día mi community manager y mi jefe de prensa que necesitaban más manos si queríamos competir con los nuevos influencers, porque pues yo tengo un UTL que es mayoritariamente gente que está dedicada a lo legislativo. Claro. Y pues la comunicación no ha sido, digamos, en lo que yo me he centrado. Yo creo que he tenido una visibilidad porque los temas sobre los cuales me he concentrado en el Congreso son polémicos, son sexys, como diría Kiki Peñalosa. Pero no porque yo haga un gran esfuerzo de comunicación, pero es impresionante. Hay gente que tiene 2 community managers y 2 jefes de prensa, a falta de uno, para estar solamente en el opinadero nacional y demás. Una cosa que yo creo que ha empobrecido también el debate profundo del Congreso de la República. Hace poco entrevisté a alguien de la constituyente chilena y me decía que dentro del grupo que hicieron antes para la nueva prohibieron la contratación de CMs durante la planeación porque dijeron, pucha, vamos a hablar es de las leyes. De acuerdo. Pero bueno, ¿y eso qué ha hecho en términos de la conversación de la gente, de la indignación y de la conversación misma de los congresistas, ¿no? Porque es muy común que uno los ve peleando en redes y después la cosa no está así allá. No. Lo que ustedes ven en las redes y en la televisión es un reality show, que cuando se apagan las cámaras,
lo que está sucediendo en ese recinto es una cosa bien diferente. Claro. Y el otro día alguien me decía, oiga, es que uno se pelea todo el día por ustedes, pero ustedes todos son íntimos amigos. Pues claro que como en cualquier trabajo, pues hay camaradería hasta con los tipos con los que uno más duro se da. Sí, Digamos, yo he claro. tenido peleas muy duras con José Manuel Uzcategui y el señor y yo pues nos saludamos de abrazo cuando nos vemos en el Congreso y nos damos duro y no pasa nada. No lo tomamos personal de alguna manera. Yo creo que aparte de algunas escenas muy lamentables como la de José Jaime rompiendo la puerta del Congreso para meter gente dentro de la plenaria, yo he sentido que en este Congreso tal vez la discusión es por un lado menos profunda y por otro lado menos virulenta que en el Congreso anterior. En el Congreso anterior la oposición era más pequeña en términos numéricos, pero mucho más ruidosa que lo que yo veo en el Centro Democrático, al menos en la Cámara. Hoy, esa es mi sensación y por eso en definitiva creo que personajes como Polo Polo han cobrado tanta relevancia porque está lleno de escándalos permanentemente, escándalo tras escándalo, formas muy grotescas de expresión y de hacer política que terminan dándole likes a los más grandes medios de comunicación, que es impresentable que ese sea, digamos, el nivel de debate que los medios le ofrezcan al país cuando hay tipos en la oposición como Forero, cuando hay tipos en la oposición como este que era el secretario de Álvaro Uribe, muy cercano a Álvaro Uribe, Sí, el que es de de la Antioquia. Comisión Primera. Sí, se me Oiga, acuerdo, no sé cuál qué es. buen congresista, Cadavid. Cadavid. Un tipo de una mesura, de una tranquilidad, de un rigor argumentativo tremendo. Y yo, por supuesto que no estoy de acuerdo con Sí, no, ellos dice en un nada. montón de cosas. Pero ahí hay un nivel de discusión que tristemente no es lo que la gente ve afuera del Congreso de la República. Bueno, pero entonces usted, entre otras cosas, se acreditó como instructor de yoga en la Universidad de Sri Sri de India, no sé si lo estoy diciendo bien. Sí. Participado, pues estuvo aquí el maestro Sisi Ravi Shankar cuando Varias hicieron, veces. y particularmente durante el proceso de paz, Así es. en La Habana, alrededor del tema de la Escuela del Arte de Vivir. Bueno, entonces lo primero que le voy a preguntar es qué tanto usted ha podido llevar como un estado de, digamos, de mindfulness o de tranquilidad a esas peleas, porque pues uno también lo ve a usted dándose esas peleas Duras. y duro y a grito y pues que supongo que si no es así entonces se hunde todo, pero qué tanto se puede como trasladar un poquito el monasterio o ese ejercicio a esos lugares y, y qué le puede dar todavía eso, pues obviamente muchísimo, pero siento que no tenemos aire dentro de las discusiones políticas, De no acuerdo. tenemos ningún tipo de capacidad de tranquilidad. Me gustaba mucho este festival que hicieron hace poco en Bogotá, que se llama Mil Razones para Ser Flexibles, ¿no? El Festival de Calma en la Ciudad. Y no sé, alrededor de eso quisiera como que nos dejara una reflexión. Sí, mire, tal vez voy a decir una cosa que cambio el lenguaje plenamente con respecto al resto de la Cambio de conversación. tono, sí. Y es el Bhagavad Gita, que es uno de los textos más sagrados de la Lo tengo tradición, ahí, pero de no, la, no es fácil de de la leer. tradición védica, es una conversación entre Krishna y Sí, Arjuna. Arjuna es un príncipe y es un príncipe que va en una carroza mientras tiene esta conversación con Krishna y está yendo a la guerra. Estalló una guerra y Arjuna es el príncipe que tiene que ir a pelear esa guerra contra sus propios parientes. Contra sus propios parientes. Y Krishna, que es el Dios, el iluminado, el que está más allá de la mente, el que conoce los secretos de la mente y del más allá de la mente, termina convenciendo a Arjuna de que tiene que ir a pelear la guerra, pero que la tiene que ir a pelear entendiendo que todo esto es simplemente un juego, que esto es un mundo irreal y que por eso no pasa nada si él tiene que ir a darse en la jeta con sus primos. Yo digamos que he seguido un poco esa lógica hasta ahora. Y es que si tengo que hablar duro, hablo duro, y si tengo que confrontar, confronto entendiendo que es un juego y que yo no me puedo involucrar demasiado en esas emociones porque el que va a perder soy yo. Entonces, desde un espacio de tranquilidad, uno a veces también puede mostrar enojo. Le pongo este ejemplo. Cuando usted corrige a su hijo o a su sobrino, porque yo sé que usted no tiene hijos, usted tiene unos sobrinos, su sobrino va a meter las manos en el fuego. Usted inmediatamente le dice, ¡no! Y le pone cara de, Pues usted no está bravo con su sobrino, usted tiene que mostrar enojo, porque es lo que lo obliga a la situación para que él entienda que eso no lo debe hacer.
Y parte de lo que se ve en el Congreso de la República, en todo caso, en mi caso, cuando yo, digamos, me expreso de manera muy vehemente, se apaga la cámara y yo me muero de la risa porque yo sé, en definitiva, que esa emoción, que no es la expresión de una emoción que yo estoy sintiendo, sino es la expresión de la intensidad del debate. Eso para afuera es terriblemente incomprensible, pero yo creo que los congresistas que oigan este podcast me van a entender perfectamente. Pero además lo logran como dejar que esas ideas pasen como nubes, de que la causa no termine llevándose por delante. Pero esto tiene otro nivel de dificultad que, digamos, en eso yo sí tengo que hacer mi mea culpa y ojalá muchos políticos hicieran la mea culpa. Esas expresiones vehementes, así uno no esté involucrado en una emoción negativa, se ven como emociones negativas ante el público y me parece que eso empobrece el debate político. Por ejemplo, cuando me dejé llevar en el debate con José Iván Muscategui, que empezó a hacerme así, como diciendo que se quería chutar, que él sí Muy se hacía la provocador, prueba, claro. y muy provocador, y yo le respondí con hagámonos la prueba y no sé qué cosas. Una torpeza de mi parte radical, un error absurdo. Y me dejé, y ahí sí me involucré en la emoción y terminé yo metido en un embrollo. Yo creo que tenemos que bajarle al tono y las góticas de Valeriana de las que hablaba hace 5 años Humberto de la Calle, yo creo que vienen al caso. Y entonces quienes estamos en el camino espiritual vamos a tener que empezar a dar mayores muestras de asertividad en la comunicación. Y es algo que he intentado hacer en los últimos meses, tratar de hablar menos duro y tal vez privilegiar formas de comunicación más propicias a la concertación. Mire, ¿sabe quién está haciendo eso muy bien, creo yo, hoy? David Luna. Yo tengo, digamos, pues dolores con David Luna por lo que pasó con el debate del cannabis, pero es verdad que David hoy se va a convertir, yo creo, en el jefe de la oposición inteligente de Colombia, eso que el Centro Democrático tanto ha querido reclamar desde Miguel Uribe y otros. Yo creo que el que está haciendo mejor eso es David Luna porque él tiene una enorme compostura. Y yo creo que ese ejemplo lo tenemos que seguir absolutamente todos. Y creo que bajarle 2 rayitas a los community managers también le va a hacer mucho bien al debate público en Colombia. Es que dentro de estas corrientes filosóficas y científicas sobre, ¿no?, la dualidad cuerpo-mente y esta necesidad como dejar de identificarse con el yo, con el propio ego, entre otras desarrolla esa idea, ¿no?, de eres una persona o un persona en ese teatro y en eso que me parece que me resuena, pero cuando usted me lo lleva a la política, a mí ya me suena bastante cínico porque entonces, claro, el político sabe, aquí estamos simplemente actuando, pero en realidad la gente está cabalgando en esa indignación y sí se está identificando con esas ideas y con esa persona y con esa puesta en escena. Absolutamente. Y por eso digo que aquí todos tenemos que hacer una mea culpa en este asunto, incluyendo a quienes solamente dan likes a los que gritan. Porque fíjese, yo podría subir el mismo video en 2 tonos totalmente distintos y uno tendría 10,000 likes Claro, y el otro tendría claro. 500. Esa es la realidad. Y eso es lo que los medios de comunicación además reproducen. Entonces uno cada vez sube el tono para que lo saquen, para poder estar en el debate y demás. Sí. Es un círculo vicioso en el que estamos Sí. involucrados todos, no solamente quienes estamos Sí, sí, en el sí. Congreso de la República, sino todos los actores, la prensa, los consumidores de redes sociales. En fin, creo que como sociedad tenemos que hacer esa reflexión en que tenemos que bajarle el tono 2 rayitas y empezar a tener formas de comunicación que permitan mayor concertación. Fíjese, no sé, un autor que estoy seguro que usted leyó, Jürgen Habermas, en definitiva, lo que decía era que si el debate no tiene como mira la generación de consensos, pues el debate no sirve para absolutamente nada. Puede que los consensos no se logren, pero si no hay una disposición a llegar a un acuerdo, entonces es absolutamente trivial hablar. Hablar tiene un sentido cuando estamos en digamos, en un estado mental de apertura con respecto al otro. Yo creo que eso le falta mucho a la política. Y yo creo que nosotros lo hemos logrado en parte, porque fíjese que si no, no seríamos autores de leyes de la República. Yo creo que aquel que puede decir que es autor de una ley de la República es aquel que tuvo la capacidad de escuchar, de concertar, de negociar, de llegar a acuerdos y de sacar un producto que, si bien no era lo que pretendía enteramente, es un avance con respecto a la situación que quería mejorar. Yo solo viví plenamente con la ley de plásticos de un solo uso, la ley más difícil. Cada artículo de esa ley valía $500,000, por decirlo, digamos, coloquialmente. Había intereses económicos alrededor de absolutamente todo lo que ahí se planteaba. Y por supuesto que esos intereses tenían lobbies poderosísimos al Claro. interior del Congreso. Si nosotros no hubiéramos podido concertar
con ellos, con la comunidad ambiental, con el propio gobierno, pues eso no hubiera salido. Y ahí todos teníamos que ser flexibles. Todo el mundo tenía que ser como un bambú. Esa es la metáfora del tigre y el dragón. Yo no sé si usted recuerda esa película en el que están estos dos maestros de artes marciales montados encima de un bambú y ellos se podían mover al vaivén del viento y del ramaje. Yo creo que la política va a necesitar mucho de eso en el futuro y si no, vamos a perder toda credibilidad en definitiva. Así las barras bravas, así los bodegueros, así el público en general esté a la espera permanentemente de la sangre en la discusión política, eso empobrece al Congreso y empobrece a las figuras políticas del país sin duda alguna. Juan Carlos, para irnos, una recomendación que nos quiera dar, que siempre le pedimos al invitado, sobre un plan o sobre un libro, de pronto alguien que quiera empezar sobre estas ideas, este camino espiritual, o sobre yoga, o sobre política, o de cualquier otra cosa que nos quiera dejar. No, puedo hacer varias recomendaciones. Mire, este año, cosa que había abandonado un poco en los años anteriores y con mucho dolor, he retomado la lectura. Y entonces este año he podido leer. A pesar de que tengo poco tiempo, le he sacado 1 hora por las noches, apagué el televisor y volví a los libros y me he leído algunos libros maravillosos que me encantaría recomendar este año. Dios es redondo, de, ¿cómo se llama este mexicano? Villoro. De Villoro. Mire, me lo gocé. Para los que son amantes del fútbol y de la literatura, santo Dios bendito, qué libro. Gracias a Philip Segenthaler por habérmelo regalado de Navidad. Me leí la biografía de David Bowie. Larguísima, la vi en el aeropuerto. Ese cuenta como haberme leído 3 libros. No, ese libro es gigantesco, me tienta, pero es como... Para quienes quieren entender de alguna manera nuestra cultura pop, nuestra estética contemporánea, David Bowie es inaplazable. Y hay historias tremendas de David Bowie en ese libro que son maravillosas. Yo les recomiendo la lectura de la biografía de David Bowie. Y ahora me estoy leyendo un libro de Darío Villamizar, otro mamotreto así, de 800 páginas, voy en la página 150, sobre la historia de las guerrillas en Colombia, que me tiene... No quiero parar, quiero devorarme ese libro porque... si bien él es un excombatiente y por supuesto que hay digamos una visión es un digamos, relato, claro, del lado de la izquierda, creo que él hace un esfuerzo por ser tremendamente mesurado y tratar de ser objetivo a pesar de su posición política, y pone en el contexto internacional de una manera tremenda cómo se dio el surgimiento de las 30 guerrillas que contamos hasta hoy. La última que queda viva es el ELN. Y me parece que si uno quiere entender un poco lo que se va a venir en términos de la discusión política con esa guerrilla, ese va a ser un libro que realmente puede dar muchísimas luces. Chévere, vamos a dejarle a la gente en pantalla esas recomendaciones, las estamos incluyendo en los links del episodio y también en el newsletter al que se pueden suscribir. Pero déjeme, le doy la última porque, claro, porque si no usted no honraría esa última parte de la entrevista o de la conversación, y es, si quieren meterse en el tema espiritual, hay un libro denso, difícil, 600 páginas también. Yo no sé por qué últimamente me le he metido a los mamotretos que siempre durante mi juventud... Espero que no viaje con eso porque le toca contratar a alguien para que le cargue la maleta. Con eso. Y durante mi juventud le tuve enorme miedo a leerme El péndulo de Foucault y no sé, porque eran demasiado grandes y yo nunca pensé que pudiera terminar esos libros. Pero hay un libro que es la joya, si se quiere, de la filosofía del Vedanta Advaita, que es la filosofía de la unicidad, del aquí solo hay uno, la filosofía del aquí no hay nada separado, que se llama el yoga de Vashishta. De hecho, durante la pandemia, a través de las redes sociales tuve un club de lectura del yoga de Vashishta en el que lo leímos extensamente. Es un libro poderosísimo, pero tiene que ir acompañado de algún grado de técnica, es decir, de algún grado de meditación, de respiración, porque si no puede ser un libro muy peligroso. Es un libro de doble filo como todos los buenos libros que existen. El yoga de Vashishta, muy recomendado para los que quieran entrar en el camino de las ciencias védicas, si se quiere. Juan Carlos, gracias. A usted, hermano, la pasé extraordinariamente bien. Espero que no haya sido demasiado largo. No, esto está acostumbrando. Nosotros ya estamos acostumbrados y la gente sabe que aquí puede ver por pedazos, lo puede ver todo. Y también saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok. Síganos también y si nos quieren apoyar en paki.co/charlasconcharlie y en patreon.com/charlasconcharlie. Yo ya me quedé sin gasolina, pero espectacular. Nos vemos pronto. Hermano, ojalá que sí. Muchas gracias y un saludo para todos los que nos ven. Nos vemos, gente. Chao.